Un cordial saludo para todos los hermanos que en este momento nos siguen por este canal de YouTube. Es un momento de gracia que nos regala el Señor y qué mejor que hacer hoy una entrevista que consideramos es vital. Una entrevista que yo creo que vale la pena que como católicos podamos mirar, observar y desde luego enriquecernos. Nos acompaña en este momento Manuel Sarso, aquí en Valencia, España, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de estadística, diácono permanente, con un feliz matrimonio, 3 hijos maravillosos. Y bueno, y él nos va a hablar hoy sobre el Santo Grial, aquel cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. Pues él ha tenido la oportunidad de estudiar sobre el tema y de enriquecernos. Manuel, un cordial saludo, bienvenido a este canal de YouTube. Muchas gracias, don Luis Carlos. Para mí es un honor pues, tener la posibilidad de hablar de esta reliquia tan insigne que tenemos en Valencia, aquí en España, en la Catedral de Valencia. Desde 1437 pues, custodia esta catedral y bueno, pues la verdad es que pues, también es como una obligación para los valencianos difundirla para que se conozca, así que pues, es un placer pues, poder hablar de ella. Muy bien, entonces, para poder disfrutar de esta entrevista, repito, de la cual nos vamos a enriquecer todos, vamos a empezar, Manuel, si te parece, con una oración. Y entregamos este momento al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Manuel, estamos en tu casa, nos has abierto las puertas de tu casa, hemos pasado un momento agradable y ahora estamos en este momento que yo creo que más de uno está como a la expectativa. Manuel, nosotros sabemos por los datos de los evangelios cómo Jesús celebra la última cena. Y la misma palabra de Dios nos dice que tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y después tomó el cáliz y allí él puso el vino y de esta copa de vino pasó a sus discípulos diciendo: esta es la sangre de la nueva alianza. Bueno, uno pensaría que ese dato de carácter histórico-bíblico muere allí. ¿Qué sucede después con este cáliz llamado el Santo Grial y por qué se le llama así? Bueno, pues la historia un poco por la cual nosotros en Valencia pues tenemos la convicción de que es el auténtico el cáliz que Jesús empleó en la última cena, pues un poco os la resumo a continuación. En primer lugar sería explicar en qué lugar Jesús celebró la última cena. Y entonces, pues un poco la tradición es que esa casa era la casa de la familia del evangelista San Marcos. ¿Esto por qué? Pues porque en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos se reunían en la casa de María, la madre de Juan por sobrenombre Marcos. Es decir, ese Juan Marcos es el evangelista San Marcos, que se nombra varias veces en los Hechos de los Apóstoles, y por escritos de los primeros siglos se sabe que el evangelista San Marcos fue intérprete y traductor de San Pedro. ¿Por qué? Pues porque Marcos era un joven que había estudiado, es decir, dominaba idiomas, y entonces cuando San Pedro viajó a Roma, pues San Pedro no tenía los conocimientos lingüísticos para que la gente le entendiera, ¿no? Sobre todo, pues San Pedro no entendía latín e incluso es posible que tampoco dominara el griego. Tenemos que recordar que San Pedro pues, era pescador y probablemente pues, su cultura era bastante limitada, de modo que
pues claro, cuando San Pedro viaja a Roma y funda ahí pues, la Iglesia de Roma, pues necesitaba alguien que le ayudara, sobre todo en el tema de la interpretación, de la traducción, y entonces se nos habla que fue el evangelista San Marcos el encargado de esta misión, y por eso fue el autor del primer evangelio. ¿Por qué? Porque como había acompañado a San Pedro durante tantos años, fue la misma comunidad de Roma el que le pide a San Marcos, por favor, que recopile la colección de escritos que había en la época y que los componga en un libro, digamos, y entonces ese es el primer evangelio, ¿no? El evangelio según San Marcos, pues es esa recopilación que hizo San Marcos, es decir, él recopila los textos que ya existían en esa época, pero está avalado por ser un discípulo, perdón, un testigo casi directo, en el sentido de que él había escuchado muchas veces repetir a San Pedro pues, la predicación. Entonces es muy interesante partir de la idea de que muy probablemente la casa donde se celebra la última cena es de la familia de San Marcos. Y como digo, San Marcos, que probablemente era un joven, quizá un adolescente, pues San Marcos, tenía mucha relación con San Pablo. De hecho, le acompañó también en alguno de los viajes de San Pablo, como aparece nombrado en los Hechos, en las cartas, y también se dice que era primo de Bernabé, es decir, que tenía pues, una vinculación muy directa con la primera comunidad cristiana, y de hecho esa cercanía tan directa con San Pedro hace presuponer que tiene mucho sentido que, siendo su familia la propietaria de esa copa de bendición con la cual Jesús instituyó la última cena, pues esa copa, según la tradición, pues terminará en Roma. Es decir, pues, esa familia propietaria del cenáculo tenía, se abrió la primera comunidad cristiana hasta tal punto de que bueno, pues, entendían que esa copa en la cual ocurrió algo tan importante como la institución de la Eucaristía, pues claro, no podía quedar en posesión privada de una familia, sino que debía quedar pues en posesión de la comunidad, ¿no? Y entonces, pues como Pedro es la cabeza de la comunidad cristiana, pues tiene sentido pensar que esa familia, pues dice, bueno, pues le corresponde a Pedro celebrar la Eucaristía con la misma copa de bendición que Jesús utilizó en la última cena. Por lo tanto, pues bueno, pues un poco tiene sentido, ¿no?, pensar cómo pues, la familia de San Marcos, incluso que fuera quizá el mismo San Marcos el que, acompañando a Pedro, pues llevará la copa a Jerusalén. Entonces la idea es que a través de esta hipótesis sería pues, el traslado de la copa que utiliza Jesucristo desde Jerusalén hasta Roma. Y entonces, bueno, pues allí en Roma, pues, que se establece pues, la sede de la Iglesia, pues se supone que los primeros papas, muy probablemente desde San Pedro y sucesivamente, pues utilizarían esta copa de bendición para celebrar la Eucaristía hasta el año 258, que durante la persecución del emperador Valeriano, lo que sucede es que el emperador pues, le exige al Papa Sixto II que le entregue todos los tesoros de la Iglesia. ¿Por qué? Pues el emperador supone que la Iglesia tiene pues tesoros valiosos, y en ese momento el emperador necesitaba dinero y entonces le exige que le entregue todos los tesoros. Bien, entonces el Papa Sixto II le encarga a su diácono de confianza, que en ese momento era San Lorenzo, pues esta misión: recopilar los tesoros de la Iglesia. Vale, pues entonces San Lorenzo recibe este encargo del Papa Sixto II y dispone de muy pocos días para, claro, los tesoros de la Iglesia, que serían las principales reliquias, para ponerlas a salvo. Y entonces pues resulta que San Lorenzo era natural de Huesca, que es en España, ¿no? O sea, una zona al norte de España, y entonces pues se supone que cuando una persona tiene un objeto valioso, la gente de más confianza pues era su familia. De modo que la idea es que San Lorenzo envía la copa de bendición, es decir, el Santo Cáliz, a sus familiares de Huesca, con la convicción de que seguramente pues, su familia lo cuidaría y pues, haría todo lo posible para que esta reliquia no se perdiera. Y entonces, pues pocos días después, San Lorenzo lo que hace es recopilar a los pobres de la Iglesia de Roma y se los presenta al emperador Valeriano y le dice la famosa frase que dice, pues emperador, aquí tienes los tesoros de la Iglesia, que son los pobres de Roma. Parece que el emperador no le sentó muy bien eso, y a los pocos días pues San Lorenzo fue martirizado.
Pero bueno, eso es un poco la historia de cómo desde Jerusalén pues el Santo Cáliz llega hasta Huesca, de modo que en Huesca, pues digamos ya siempre ha estado en España, desde el año 258 hasta el año 711, pues en esa época visigoda, el Santo Cáliz estuvo en la ciudad de Huesca, probablemente en la iglesia de San Pedro el Viejo, ¿de acuerdo? O sea, han pasado muchos siglos, pero todavía quedan algunos vestigios que vinculan la memoria o la presencia del Santo Cáliz a la ciudad de Huesca. Y lo que sucede es que en el año 711, con la invasión de toda la península ibérica por los musulmanes, pues las reliquias corren peligro. Y entonces lo que tienen que hacer los cristianos es esconder las reliquias en las montañas de los Pirineos, y entonces el Santo Cáliz pues, es escondido en diferentes montañas o lugares recónditos de las montañas de los Pirineos, y en esa época tan difícil de la invasión pues está escondido, de modo que poco a poco, conforme avanza la reconquista cristiana, y de modo que hay ya territorios que ya van siendo cristianos y van siendo seguros, pues el Santo Cáliz sale de estos escondites y ya va ocupando pues, lo que serían las sedes episcopales principales, de modo que un lugar destacado es en la ciudad de Jaca, que hacia el siglo XI pasa a ser la ciudad cabeza del incipiente reino de Aragón, de modo que se dice que la catedral de Jaca se construye con la intención de albergar el Santo Cáliz. Pues bien, lo que sucede también es que bueno, el obispo de Jaca, de esa época más o menos, pues decide llevarse el Santo Cáliz al monasterio de San Juan de la Peña, que es un monasterio de difícil acceso, escondido debajo de una peña cerca de Jaca, y ahí estuvo escondido casi durante 300 años, hasta el año 1399, en el año en el que el rey de Aragón pues, exige que los monjes le entreguen el Santo Cáliz, porque en esa época pues, los reyes querían tener reliquias para consolidar un poco su autoridad, ¿no? Y entonces en el año 1399 pues, el Santo Cáliz pasa a ser propiedad del rey Martín el Humano y pasa a formar parte de la colección del relicario real de la Corona de Aragón, de modo que unas décadas después el rey traslada su sede a Valencia, y entonces todo el relicario real se traslada a la ciudad de Valencia, que pasa a ser la corte del Reino de Aragón, y eso es un poco, pues desde entonces, un poco, pues aquí he estado. En el año 1437 entra en la catedral, y desde ese año, pues excepto en periodos históricos muy concretos, pues aquí he estado hasta el día de hoy. Muy bien, Manuel. Qué interesante todo ese dato y esa recopilación de carácter histórico que tú traes aquí para que podamos alimentarnos de ello. Sin embargo, aquí me subyace una pregunta que creo que muchas personas pueden bien tenerla, y es, pues evidentemente cuando se hacen hallazgos arqueológicos sale a relucir muchas cosas. Los recipientes que se utilizaban para la comida, papiros, utensilios, etc. Y sobre estos hallazgos que se hacen en otro tipo de cosas se especula mucho, o hay ciencias más exactas que nos hacen referencia a tal cultura, a tal periodo de la historia. ¿Qué nos hace pensar que este Santo Cáliz no hace parte de pronto algún utensilio, algún cáliz, que seguramente se utilizaron muchos, y si es específicamente el cáliz sobre el cual celebró Jesucristo la última cena? Muy bien. Bien, en primer lugar me gustaría enseñaros una foto del Santo Cáliz, porque mucha gente probablemente no la conozca. Entonces, esto es un libro que hemos editado en un congreso que hace unos años hemos celebrado aquí en Valencia, para dar a conocer el Santo Cáliz, y aquí pues muestro una fotografía de lo que es el Santo Cáliz, ¿no? Entonces, un poco pues voy a explicar. El cáliz es esto, pero la parte de arriba, que es esta copa, es una copa en piedra de ágata, es propiamente la reliquia, es decir, probablemente lo que nosotros pensamos es que Jesucristo celebró la última cena con esta copa. Todo lo demás sería pues añadidos de época medieval. El pie también, curiosamente, es de piedra de ágata, con una tonalidad muy parecida a la copa superior, pero bueno, esta pieza intermedia es de estilo gótico, más o menos hacia el siglo XIV, y este pie, pues la orfebrería del pie, pues más o menos es del siglo XI, XII o XIII. Bien, pero lo primero sería decir que lo que es propiamente la reliquia, es decir, el cáliz con el cual Jesucristo probablemente instituyó la Eucaristía sería esta copa superior, la copa de ágata.
Bien, esta tipología, la tipología de estas copas, pues es propia del periodo helenístico, es decir, digamos, es una forma que era característica, bastante típica, desde el siglo, bueno, varios siglos antes de Jesucristo, ¿de acuerdo? Y, en fin, un poco el estudio arqueológico pues no es sencillo porque es una copa pues, que tiene muy pocos detalles, solamente aquí en la parte de arriba, en el borde, tiene pues, una pequeña acanaladura, que también pues, aparece en las copas de época romana de la época. Aquí en el borde, en la unión de esta pieza intermedia, pues se supone que tenía un reborde que también es típico de las épocas romanas, es decir, que sí que existen copas de ágata de época romana con una tipología bastante similar. Bien, pero quizá en el estudio arqueológico uno de los hallazgos más convincentes que recientemente hemos realizado a partir de los estudios que hemos realizado en Valencia en el Centro Español de Sindonología, que es una institución que se encarga de estudiar la síndone, que es la sábana santa de Turín y otras santas reliquias, entre ellas el Santo Cáliz, es que posiblemente el Apocalipsis contiene una pista casi irrefutable que nos hace pensar que este es el auténtico Santo Grial, ¿no? Es decir, el auténtico cáliz utilizado por Jesucristo. Y la pista es la siguiente. En el Apocalipsis, en el capítulo 15, en el versículo 2, dice: vi una especie de mar traslúcido mezclado de fuego. Bien, entonces si os digo que esa cita tiene que ver con el Santo Cáliz, me diréis que, bueno, pues no, parece que no se le ve mucho la conexión, ¿no? Pero la clave está en la palabra mar. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento los judíos llamaban mar a un recipiente muy grande de bronce que se situaba a las afueras del Templo de Salomón. Aquí lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, este era el mar de bronce, ¿de acuerdo? Entonces, era un recipiente muy grande, abajo había unos bueyes, y este recipiente, pues digamos, tenía forma semiesférica, y digamos, los judíos estaban tan orgullosos de lo grande y de lo majestuoso que era, que lo llamaban el mar, ¿de acuerdo? Se utilizaba para las purificaciones de los sacerdotes que oficiaban en el templo, y aunque en época de Jesús el templo ya no existía, se había destruido hacía unos siglos antes, pero todavía perduraba en la memoria de los judíos el mar. Entonces, cuando el Apocalipsis dice vi una especie de mar, es curioso porque, claro, todo el mundo sabe lo que es un mar, ¿no? Entonces, un mar es una masa de agua salada, entonces decir una especie de mar es una expresión extraña, porque cuando uno ve una masa de agua, pues puede decir o bien es un mar o no es un mar, pero decir una especie de mar es una expresión un poco extraña. De modo que lo que podemos pensar es que al decir una especie de mar, podría decirse como una especie de recipiente en forma de mar, es decir, un recipiente semiesférico. Y probablemente lo que nosotros hoy llamamos semiesférico, pues ese término no existía en el vocabulario de la época, entonces, claro, para hablar de un recipiente semiesférico, pues ellos lo llamaban así, una especie de mar, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cuestión, una especie de mar. Pues bien, cabe decir que la forma del Santo Cáliz es más o menos semiesférica, luego más o menos coincidiría con esta descripción, ¿de acuerdo? O sea, al decir una especie de mar, como vemos, la forma es bastante semiesférica, ¿de acuerdo? Luego dice traslúcido, aunque muchas traducciones lo llaman transparente, más correcto es decir traslúcido. Pues bien, efectivamente, este material es ágata y nosotros hemos verificado que es mucho más traslúcido de lo que parece, y luego lo describe como mezclado de fuego o entreverado de fuego. Pues bien, hay una curiosidad que es única en este vaso de piedra, y es que cuando se ilumina con luz desde dentro, pues adquiere más o menos esta tonalidad, que como se ve, pues efectivamente pues parece una llama de fuego. Es decir, pues es curioso cómo, como te dice, vi una especie de recipiente semiesférico traslúcido con apariencia de fuego. Pues eso solo lo cumple el Santo Cáliz de Valencia. Entonces, dado que San Juan fue un testigo directo de la Última Cena, y digamos, San Juan pues es un poco a partir del cual, digamos, probablemente uno de sus discípulos escribe el Apocalipsis, el hecho de que el Apocalipsis tenga una mención indirecta a cómo era el Santo Grial, pues es casi una evidencia casi irrefutable de que el que tenemos en Valencia es el auténtico. O sea que eso es un poco... Perfecto, Manuel. Interesante los datos que vamos recopilando gracias a tu conocimiento, a tu estudio.
se supone, y lo decías al principio, San Pedro celebró las primeras misas con este cáliz. ¿Se sabe si de pronto algunos de los apóstoles lo pudieron haber tomado, o en este momento este cáliz, cuando era escondido, cuando estaba tenía en otros lugares, lo utilizaban para celebrar, o simplemente era custodiado, cuidado, y cuando llega a Valencia lo utilizan para celebrar? ¿En qué oportunidades, en qué ocasiones se utiliza o no se utiliza? Sí, efectivamente. Primero hay que decir que es un vaso bastante frágil porque el grosor de la pared es de unos 4 milímetros, es decir que, claro, o sea, a veces la gente me pregunta que cómo es posible que después de tantos siglos pues todavía esté entero y no se haya roto, y yo les digo que no, es que se ha roto. Entonces, en el siglo XVIII sufrió un accidente, y es que el Santo Cáliz se volcó y entonces del golpe se partió en dos, se rompió una pieza, es decir, que digamos luego fue reconstruido y pegado con un pegamento de la época, y desde entonces, claro, pues prácticamente no se utiliza. Pero antes de esa fractura del siglo XVIII, pues durante muchos siglos ha estado entero el vaso, y es muy probablemente que haya sido utilizado. Primero por los primeros papas, como digo. De hecho, una mención muy interesante es que pensamos que el canon romano, que es el canon que se creó en la Iglesia de Roma, es posible que haga una mención indirecta al Santo Cáliz. Y es en el momento de la consagración del vino, que en castellano, pues en español dice, tomó en sus manos este cáliz glorioso, ¿de acuerdo? Lo dice así el canon romano, pero la expresión en latín es accipiens et unc preclarum calicem. Entonces, la expresión et unc realmente no significa este cáliz, sino este mismo cáliz. Este mismo cáliz. Entonces, la traducción más fiel sería, tomó en sus manos este mismo cáliz preclaro. Y preclaro también significa como famoso, es decir, más o menos conocido por todos. Entonces, el hecho de que el canon romano dice que Jesucristo tomó en sus manos este mismo cáliz preclaro, pues hace pensar que en el momento en que se compone el canon romano, se estaba utilizando en la Iglesia de Roma un cáliz concreto, el mismo que utilizó Jesucristo. Es decir, eso hace pensar que realmente el Papa de Roma pues estaba utilizando el mismo cáliz que utilizó Jesucristo. Entonces, eso es un indicio pues, bastante indicativo de que, como apoya la tradición valentina, ¿no?, de Valencia, pues que el cáliz hasta el año 258 fue utilizado por los primeros papas. Después, como digo, pues fue llevado a Huesca, y es muy probable pues, que el obispo de Huesca pues, utilizara el Santo Cáliz, pues no se sabe si de forma asidua o solamente en situaciones especiales. El tema es un poco la fragilidad de la copa. Como digo, pues es una copa que al ser de ágata pues tiene apariencia de ser bastante frágil, y entonces pues eso ya no se sabe muy bien. Y después, pues cuando pasa San Juan de la Peña, pues en fin, yo pienso que también probablemente se utilizó solamente en situaciones contadas, ¿no? El motivo es que las leyendas del Santo Grial se originan durante esos 300 años en que el Santo Cáliz estuvo escondido en ese monasterio de tan difícil acceso de Huesca. Eso hace pensar que probablemente pues, tampoco era utilizado de forma tan asidua. Pero, en fin, un poco por el respeto a la preciada reliquia y sobre todo por la fragilidad de la misma, pues hace pensar que sería utilizado pues, con bastante delicadeza, diría yo. Y ya desde el momento en que se fracturó en el siglo XVIII, pues ya su uso prácticamente ya ha sido muy reducido por el riesgo de que las piezas que están adheridas pues, puedan soltarse, lógicamente. Entonces, en los últimos tiempos, el Santo Cáliz solamente se ha utilizado por los papas, de modo que es tradición que cuando un papa viene a Valencia se le invita a que celebre la Eucaristía con el Santo Cáliz. Esto ha ocurrido con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006, y anteriormente con la visita del Papa Juan Pablo II en 1986. Pero para terminar, Manuel, ¿qué significa para la Iglesia Universal, para la Iglesia Arquidiocesana de Valencia, aquí en España, tener como reliquia el Santo Grial, el Santo Cáliz? De hecho, nuestra Iglesia Católica tiene el privilegio de tener reliquias de los santos, tener reliquias que para nosotros son altamente significativas,
porque nos están demostrando que estamos sostenidos sobre una iglesia que es histórica, que no es a posteriori. ¿Qué significa para ti como católico y, como te decía ahora, para la iglesia tener esta riqueza histórica y también esta riqueza de fe? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta porque, digamos, yo diría que hay una catequesis detrás del Santo Cáliz de Valencia. En primer lugar es pensar que Jesucristo no celebra la Eucaristía en cualquier lugar, sino que elige una casa concreta, manda a los apóstoles a una dirección concreta. En concreto no dice de quién era la casa, probablemente porque era alguien muy conocido y prefería quedar en el anonimato, pero digamos hay indicativos de que era alguien, pues, alguien rico, ¿no? que probablemente tendría, pues, una copa de bendición valiosa, ¿no? Es decir, Jesucristo, digamos, cuida los preparativos de la Eucaristía, porque es algo importante, es algo trascendental. Es decir, pues elige una copa. Fijaos, además, hace unos meses, cuando yo estaba realizando un estudio teológico sobre lo que hay detrás, fijaos que Jesucristo, cuando toma el cáliz, dice, este cáliz es la sangre, este es el cáliz de la nueva alianza. Es decir, digamos, no alude directamente al contenido, sino incluso al mismo cáliz. Es decir, si Jesucristo hubiera tomado una copa convencional, quizá, pues, de vidrio o incluso de material cerámico, ¿no? Es decir, poco valiosa, no acaba de encajar, ¿no? Es decir, porque lo que Jesucristo hace es algo trascendental, es decir, Jesucristo consagra el vino en su propia sangre y teológicamente no tiene sentido que para ello utilizara un vaso ordinario, porque Jesucristo dice, este cáliz, es decir, alude al cáliz como algo con el cual o en el cual sucede algo único. Y por eso yo creo que se entiende que Jesucristo, si él mismo elige una casa concreta, probablemente es que Jesucristo sabía, pues, cuál era la vajilla de esa casa, incluso cómo era la copa de bendición, ¿no? Es decir, que de una forma indirecta podemos decir que Jesucristo también eligió la copa con la cual él deseaba que se instituyera la Eucaristía. Entonces, por eso tenemos que pensar por qué Jesús elige en concreto esta copa que tenemos en Valencia, ¿qué tiene de especial? Pues bien, hoy en día, si pensamos cuál habría sido la copa que Jesús podría haber elegido, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es el oro, ¿no? Como material noble, como material muy valioso, y efectivamente, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo con que, pues, el oro actualmente nos parecería como lo más apropiado para instituir algo tan sagrado como la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, en la cultura judía había un problema, y es que, según los judíos, todos los recipientes metálicos debían ser purificados antes de ser utilizados. Es decir, todos los metales eran susceptibles de impureza. Y claro, pues, a ver, eso a priori pues no parece problema, es decir, que una copa de oro que hubiera estado purificada para la ocasión, pues podría haber sido empleada, pero sin embargo se da la circunstancia de que en esa época había un material que se consideraba impermeable a la pureza legal. Es decir, existía un material que los judíos pensaban que no podía ser contaminado con impureza. ¿Y cuál era ese material? Pues era la piedra. Hoy en día nos choca bastante este concepto, porque nosotros, pues, en fin, o sea, incluso una piedra caliza que en esa época, pues, a lo mejor no tenía tanto valor comparado, por ejemplo, con el oro, pero curiosamente una copa tallada incluso en piedra caliza, pues tenía esa cualidad, la cualidad de que no podía ser contaminada con la impureza ritual, ¿no? Y entonces, teológicamente, esto tiene mucho sentido, es decir, una copa una copa impermeable a cualquier tipo de impureza, teológicamente es lo que tiene más sentido para contener la sangre del Hijo de Dios. Y entonces esta idea a mí me parece muy importante, porque, bueno, además Jesús, según la tradición en Valencia, elige una copa de piedra, pero no una copa de piedra cualquiera, sino una copa de piedra preciosa. Es decir,
La piedra caliza pues no es excesivamente dura, se puede tallar después de un trabajo laborioso, pero sin embargo la piedra preciosa era mucho más complicada de labrar, requería un trabajo costoso y eran muy apreciadas por el tema de que la materia prima venía de lejos y era algo que solamente las clases aristocráticas se podían permitir. Es decir, era una copia muy valiosa, tallada en piedra preciosa, es decir, además de muy bella, pero yo considero fundamental una cualidad que creo que hasta ahora no se le ha dado mucha importancia, la cualidad de que la piedra era impermeable a cualquier tipo de impureza. Entonces, bueno, pues un poco para que ustedes puedan conocer un poco la importancia de este hecho. En primer lugar, pues en primicia quiero hacer entrega al padre don Luis Carlos de esta palia. Madre mía, qué belleza. Que es un recuerdo del Santo Cáliz de Valencia, así que cuando pueda celebrar la Eucaristía en su parroquia de Santa Faustina Kowalska, pues tenga un recuerdo de la ciudad de Valencia con este Santo Cáliz. Así que pues viaja desde Valencia hasta la ciudad de Cali para que allí pues también ustedes puedan tener este recuerdo nuestro, tan nuestro. Bien, y ahora un poco continuando con esa catequesis, ¿no? Lo que hoy en día nos quiere transmitir el Santo Cáliz de Valencia, pues quería mostrar aquí esto, que es una copia del Santo Cáliz de Valencia, de ese Santo Grial. Esta copa está tallada en ágata, procede de la India, que es muy probablemente el mismo lugar de donde procede la materia prima del cual se talló el Santo Cáliz de Valencia. En la India pues había este tipo de materiales, es decir, ágatas con un tamaño suficientemente grande como para poder tallar este tipo de objetos. Pues esta copa ha sido tallada ex professo para Valencia como réplica original del Santo Cáliz de Valencia. Así que también en primicia pues quiero hacer entrega a don Luis Carlos de esta copa para que desde Valencia pues viaje hasta Cali, y quiero hacer también mención de que esta es la primera vez que una réplica del Santo Cáliz tallada en piedra de ágata viaja al continente americano. Así que pues espero que allí en Cali pues puedan disfrutar de este trozo, de este pedacito de piedra que tenemos en Valencia. Bueno, hemos venido desde Cali, Arquidiócesis de Cali, Parroquia Santa Faustina Kowalska, a tener esta entrevista con Manuel, quien es un amigo personal desde hace ya cerca de 10 años y con quien me une una amistad en Cristo muy bonita. Y bueno, salgo con esta sorpresa que no me la esperaba. Bueno, pues bueno, Manuel, muchas gracias por acogernos en tu casa, a este equipo que me acompaña de jóvenes, a esta amiga que está tras cámaras, a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu señora madre, a tu hermano, a tu cuñada, a tu sobrina. Bueno, es de verdad un momento grato en el nombre del Señor. Y que esto nos haga a todos los católicos, que nos consideramos católicos de verdad, hombres y mujeres capaces de reconocer el valor histórico de nuestra iglesia. A veces en América Latina vamos cambiando, ¿no? Como cambiar de ropa, y vamos a las sectas, donde evidentemente el valor histórico no se tiene. La gente se cambia de religión y va a las sectas protestantes y no se dan cuenta de lo que están perdiendo. Evidentemente el carácter histórico de la iglesia, con todo lo que en ella se subyace, para nosotros representa un valor de orden superlativo. Y lo que tú nos has dado hoy es primicia, yo creo que en Colombia, porque yo ya había visto una entrevista tuya por televisión, tú me habías enviado el link, pero para nosotros es una primicia, y espero que este vídeo lo vean muchas personas y se sientan orgullosas de ser católicas. Muchas gracias, Manuel. Dios te bendiga, Dios te guarde siempre. Hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos.